Bueno, buenas tardes y vamos a comenzar la reunión 23. Ya tenemos 23, medio año, del estudio de la República de Platón. Estamos en el libro quinto, número 472. Estamos usando una traducción que tiene estos números de Stefanos. Estuvimos hablando antes de la reunión de la importancia de estos números para que sepamos dónde estamos estudiando. Estamos estudiando la parte del libro quinto de la República. Esto lo vimos la semana pasada, digo hace 2 semanas. Recuerden que para Platón el filósofo es aquel que puede contemplar las ideas, el modelo, el paradigma. ¿Está bien? Nosotros somos aquellos como estudiantes de teosofía que debemos primero comprender lo que es la idea de Platón y segundo, saber cómo dharana dhyana samadhi, cómo concentrarnos en la idea, cómo contemplar la idea, cómo observar nuestra contemplación, llevarla a la mente, comprenderla, tener un lenguaje que nos pueda permitir compartir y comprender y a la vez, nuestra nueva contemplación, seguir nutriéndonos de las partes al todo y la absorción en el uno. El uno es la idea en sí mismo. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. No podemos contemplar algo que sea falso, una falsa idea. Que nos digan el bien es matar a todos los que no sean como nosotros. Eso no es el bien. Eso es una idea falsa. ¿Qué nos va a llevar a contemplar a eso? Ese es el lado oscuro de la fuerza. Bueno, los de Star Wars me van a entender. Entonces, ese es el lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Se nutren con eso, malas ideas o la parte negativa de las ideas. Que eso está en su aspecto periódico y eso lo vamos a estudiar hoy con Platón. Entonces, ¿qué es ese paradigma que lo tenemos aquí? Es ese modelo eterno y periódico. ¿Para qué sirven estas ideas, estos modelos, estos patrones, estos arquetipos, estos paradigmas? Míticamente es lo que el logos, el Dios creativo, o la jerarquía septenaria ahora en la doctrina secreta, en el proemio, explicando la tercera proposición fundamental como la primera proposición fundamental, como el universo se manifiesta. Esta jerarquía septenaria o el logos o el gran arquitecto, contemplando la idea, la forma ideal del universo, la manifiesta. Como producto de ella, crea en teosofía, no crea, manifiesta los 7 planos del espacio, manifiesta todas las jerarquías, todas las cosas, todos los seres, y eso se manifiesta por algo simplemente que está lleno de luz, está lleno de vida y movimiento, que son las mónadas. Bien, la materia entonces es lo que cubre el vestido de las mónadas. Eso lo vimos estudiando lo que es un átomo. El átomo es la estructura, el esqueleto del impulso monádico. Recuerden, cuando uno observa algo, lo que está observando es esa mónada activa, luz, vida, movimiento y todo lo que viene con ello, ¿verdad? Que es la evolución de las jerarquías. Bueno, no, me estoy desviando un poco. Pero la idea es, cuando piensen en algo, recuerden, es una idea, ¿cómo la estoy contemplando? Es una visión lo que tengo, lo he estudiado, que quiero reestudiarlo y comprender, pero al final, Dharana Dhyana Samadhi, concentración, contemplación y absorción. Entonces dice, lo voy a leer teosóficamente como hicimos la vez pasada. Cuando contemplas al modelo de la justicia misma, esa es misma, recuerden que en griego es auto, en inglés es self, en sánscrito es atma, la esencia de la justicia, el aspecto verdadero de la justicia, arquetípico de la justicia. ¿Estamos?
Entonces, y el hombre perfectamente justo, ¿qué es el hombre perfectamente justo? Cuando tú y yo podemos contemplar la idea de la justicia, no hay otra manera sino ser justo. Imagínense que ya llegamos a un momento de evolución espiritual dentro de nosotros que podemos contemplar, que lleguemos a contemplar la idea de la justicia. ¿Cómo podemos actuar de otra manera? Entonces, cuando contemplamos la idea de el hombre perfectamente justo, ¿cómo llamamos al hombre perfectamente justo en este modelo? El arquetipo del ser humano. En cada filosofía tiene su nombre, en cada religión tiene su nombre. La verdad que le gusta mucho Adán Kadmon, o el arquetipo humano, ella lo escribe men con M en mayúscula. La M, men, hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se le puede, en cristianismo se le puede decir el Jesús, el Cristo, ¿verdad? Persona, individualidad, que ese es el misterio de los avataras, Gautama y el Buda, etcétera, etcétera. Estamos. Ese es el hombre perfectamente justo. La pregunta es si podía existir. Y lo mismo con la injusticia y el hombre completamente injusto, ¿para qué? Dirigiendo la mirada hacia esto, se nos revelan en lo que hace a la felicidad y a la desgracia, y nos viéramos constreñidos a convenir respecto a nosotros mismos, que quien sea más semejante a ellos tendrá un destino semejante al suyo, no con miras a demostrar que es posible que lleguen a existir. En otras palabras, tenemos nosotros como estudiantes de teosofía, como filósofos, amantes de la sabiduría, nuestra meta es poder contemplar las ideas. Platón en este capítulo, en este libro, está hablando de la justicia como ejemplo. Sabemos que la justicia es una de las 4 virtudes de Platón. Esa la vamos a estudiar. La hemos visto un poquito en reuniones pasadas. Creo que a mitad de las sesiones vimos en el libro séptimo o el sexto, que después de la República vimos las 4 virtudes. La justicia es la corona de ellas, ¿verdad? Tenemos la temperanza, la sabiduría y el valor. Aquí lo definen como moderación, como coraje, moderación, coraje, valor, algo así, sabiduría y justicia. Nombres es lo de menos. Lo importante es aprender griego. Y yo todavía no he aprendido griego, la palabra original. Pero ahí vamos, le vamos a dar los nombres que le dé el autor, sabiendo que cuando toman otro libro va a ser diferente, la traducción, parcialmente diferente. Se nos revelan. ¿Qué es ese revelar? Ese es ya ahora obtenemos la luz de la virtud, la luz de la idea. ¿Qué es esa luz? Lo llamamos Fohat, ¿verdad? Cuando los Dianchohan contemplan las ideas, Fohat aparece como una explosión. Ese es el Big Bang, por decirlo así. Las cosas se manifiestan y lo que produce ese movimiento, que en teosofía es el impulso monádico, que nos va a llevar a la evolución de una materia más compleja para que se adapte a un espíritu más complejo o un alma más compleja, ¿verdad? Esa es la evolución interna y externa. Entonces, la materia del universo, Soabat, se va a hacer más compleja, más compleja, más compleja, a medida que se abran los canales internos, como el Antakarana, con la cual vamos a poder contemplar más correctamente, más perfectamente estas ideas. Entonces, ¿qué es una idea? Lo que usa Zeus, estamos en la griega antigua, el arquitecto del universo, para hacer el universo. Lo que usa Jehová para hágase la luz, hágase el Fohat, hágase el cielo y la tierra. Entonces ya hay luz. Esa es la idea aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Poder dirigir la mirada hacia ello, en vez de dirigir la mirada a lo mío. Por ejemplo, yo creo que la justicia es lo que yo digo. Bueno, hay presidentes que son así, ¿verdad?
Que lo que yo digo es la ley, es la justicia, y etcétera. Entonces, fíjense bien, lo que ocurre es lo siguiente: entre más podemos dirigir la mirada a este paradigma, modelo, a patrón, arquetipo de lo que es justo, y más contemplamos lo que es el hombre perfectamente justo, el arquetipo de un ser humano, y esta mirada la podemos contemplar y observarla, nos vamos a nutrir de luz, vamos a ser felices. Entonces la meditación que debemos hacer es: ¿qué felicidad trae contemplar las ideas? El estar lleno de una luz transformadora, disculpe, de una luz que nos proporciona lo que es la idea en sí, es nuestro trabajo. Y ahí tenemos que buscar nuestra respuesta. ¿Estamos? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, si hacemos lo contrario, lo injusto, creyendo que es justo, vamos a tener desgracias. Porque es falso, son mentiras. Son motivos ajenos que nos han metido en la cabeza del clan, de la religión, de los padres, de la sociedad, de la comunidad o de yo mismo, de mis amistades. Eso trae desgracia, porque al final y al cabo el karma que producimos no es lo bello, lo bueno. Recuerden que una virtud, nos dice Platón, y eso lo vamos a estudiar en un futuro, una virtud cuando se aplica, la persona mejora en sí misma y al que está aplicando la virtud. Así que el ojo por ojo no es una virtud. O no es la aplicación de la virtud. El karma no es ojo por ojo. Alguien mata a otra persona, en la próxima vida lo van a matar 100 veces. Eso no existe. Eso no puede pasar así. El karma no es ojo por ojo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esa persona que mató a alguien? El karma, los escándalos, lo van a transformar en una persona que cada vez que vea una película donde matan a alguien va a llorar, donde no puede dejar de trabajar por el prójimo. Ese es el castigo supremo del karma, como nos va a decir Platón. Eso es, ¿entienden? No es ojo por ojo, eso no existe en las virtudes del universo, un universo compasivo basado en la idea del bien. La persona que ven trabajando, que no puede descansar por los animales, por el seres humanos, por la naturaleza, etc. Eso es un karma bellísimo que está pagando. No puede dejar de pensar en eso. No sé si ven cómo transforma el karma al ser humano. No es un castigo, pero se ve como un castigo, ¿verdad? Esa persona está dirigido hacia eso. Más o menos. Eso es un aspecto del karma. Se transforma de una manera que tiene que hacer lo que no hizo, de la manera más virtuosa. En fin, esa es la adelante. Si es ojo por ojo, nunca vamos a adelantar. En fin, piensen en eso, lo del karma. Entonces, lo que sí, que si contemplamos una idea falsa, y esa idea falsa hay que ver de dónde viene, no es la felicidad interna que vamos a descubrir en nosotros, a obtener una salud física y mental, sino una desgracia. ¿Qué es una desgracia? No tiene gracia, eso es mejor no verlo. ¿Verdad? No hay, es una desgracia. En fin, bueno. Lacan dice, en esto dices verdad. Recuerden, en cualquier momento, en cualquier reunión de las que tenemos de Platón, si tienen alguna pregunta del material anterior, ya esta es la número 23, y yo prefiero que tratemos de lo que esté, lo que hemos estudiado, ¿verdad? No de otras partes del libro. Entonces, la pueden traer o la pueden escribir en el chat. Entonces dice Platón, y ahora nos va a dar una analogía con un pintor. Ya eso lo había hecho él antes. Es una analogía muy buena porque nosotros como seres logoicos somos muy creativos, podemos comprender
esta analogía. ¿Piensas acaso que un pintor que ha retratado como paradigma al hombre más hermoso, imagínense un David, imagínense un Leonardo da Vinci, pintando la idea de la belleza, etcétera, etcétera? Estamos capturando en una pintura las ideas, la idea de la belleza, de la justicia. Por ejemplo, algo que captura la idea de la justicia, una de las maneras es una estatua de una persona, de una estatua de una diosa vendada con una balanza. Recuerden, la justicia no ve ni la raza, ni credo, ni sexo. Todos somos iguales. Y la escala, que es una idea muy antigua, ¿verdad? Está en el libro egipcio de los muertos, está en el libro tibetano de los muertos, está en el juicio final, en la Biblia, etcétera, etcétera. Así que vean, nútranse del arte. Y esto es lo que nos va a decir. ¿Piensa acaso que un pintor que ha retratado como paradigma al hombre más hermoso y habiendo traducido en el cuadro, o reproducido, mejor dicho, ¿verdad?, todos sus rasgos adecuadamente, es menos bueno porque no puede demostrar que semejante hombre pueda existir? Fíjense, cuando él dice todos sus rasgos, es un pintor que ha estudiado meticulosamente la idea de lo bello y ha plasmado todas las características de lo bello en esa estatua, en esa pintura. ¿Estamos? Ese es el sistema de Platón. Cuando estudiamos una idea, cualquier idea, buscamos sus partes para construir lo mejor que podamos la idea. Las partes al todo, el todo al uno. No se les olvide eso. Cuando vean una cita de Blavatsky, de Platón, es solamente un pedacito del todo. Y díganlo de esa manera cuando hablan. En una parte, Blavatsky explica que Fohat es la taca, taca, taca. En otra parte, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, las personas tienen que hacer ese trabajo interno, recopilar todos los rasgos, en este caso, y pintar lo mejor que pueda un retrato más bella, como dicen la Venus de Milo, una belleza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fidias, un arquitecto, un escultor extraordinario, creo que es arquitecto. Fidias. ¿Alguien sabe de Fidias? Hay uno que hacía esculturas griegas, que es algo extraordinario. En fin, pero la idea está ahí. Hay personas que han contemplado la idea de la belleza, pero puede existir. Van a ver a alguien caminando y dice, eso es la belleza en sí misma. Eso no va a existir. Hay aproximaciones. Entonces, de ahí que la belleza entonces depende de la persona, del estado mental de la persona. Cada uno es un juez de lo que es de la belleza. Entonces nos dice Glaucón, por Zeus que no. No sé si me puedo explicar todo esto, pero si lo que están oyendo produce algún tipo de movimiento en su mente, por favor, busquen la pregunta, busquen el comentario que está sucediendo en ustedes y lo podemos comentar de otra manera. Por Zeus que no. Y no diremos que nos dice Sócrates, sino diremos que también nosotros hemos producido en palabras un paradigma de un buen estado. Recuerden que nosotros no hemos estudiado en los libros 2, 3 y 4 donde él produce ese estado. ¿Se recuerdan eso? Nosotros comenzamos con la caverna y echamos para atrás. Entonces, él describió en palabras lo que es un estado perfecto, el modelo de un estado. Eso es lo que nosotros hacemos muy bien en Teosofía, es una observación. Buscamos lo que dijo Krishna, lo que dijo Buda, lo que dijo Blavatsky, lo que dicen los libros sagrados de Vedanta, etcétera, de lo que es el ideal de una persona, y lo decimos. Y eso es muy bonito.
Pero ¿eso existe? Eso no lo decimos. ¿En qué estado mental estamos nosotros? Nunca lo compartimos. ¿Cuáles son las herramientas que debemos usar? Bueno, son psicológicas y mentales y a veces físicas también, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo, buscarnos a nosotros mismos, en donde estamos y progresar en el sendero. Eso es el fragmento tercero de la voz del silencio. Esos son los 7 escalones de los portales, los 7 escalones a los portales. La clave son las virtudes. De nada vale memorizar lo que es una virtud si no se reconoce el camino. Absolutamente. Todo el fragmento tercero es el camino. Muy poquito es lo de las virtudes. Pero hablamos de las virtudes. No queremos vernos a nosotros mismos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La idea falsa lleva a la desgracia. No sé si en otros libros hay una palabra diferente o mejor o peor que la palabra felicidad y desgracia, pero esto es una dualidad, ¿verdad? En el mundo periódico, que podríamos decir uno es feliz y uno desgraciado. Es más, cuál es lo contrario de, infeliz, ¿verdad? Mejor podemos decir infeliz. Feliz e infeliz. Bueno, entonces, podemos decir que esa persona existe. Podemos decir que una persona en la tierra sea un Dian Chohan en el cielo. No. ¿Podemos esperar que todos seamos perfectos? No, estamos en un camino. Y de ahí que Glaucón dice, por Zeus, que no. Y no diremos que también nosotros hemos producido en palabras un paradigma del Estado. En otras palabras, podemos describir en palabras todas las partes que hacen un estado perfecto. Podemos describir todo lo que hace una rosa que sea bella. Color, armonía, distribución de pétalos en su estado óptimo, quizá de juventud, no marchita, porque ya los ojos dicen, la rosa marchita me recuerda cuando yo me estoy marchitando. Ya perdió la idea de la rosa. ¿Lo ven? Porque lo estamos viendo con los ojos físicos, no con los ojos del alma. El filósofo ve en una flor marchitada la idea de la flor que siempre es bella, porque lo que está viendo es un aspecto de la parte periódica. ¿Me explico más o menos? El filósofo lo ve completamente. La persona con los 5 sentidos lo ve en el momento de acuerdo al estado mental en que está. Ciertamente, en palabras lo hemos dicho. Y eso lo vamos a estudiar uno de estos días, ¿verdad? Digo, algún día. Pues entonces, dice Sócrates, ¿piensas que nuestras palabras sobre esto no están bien dichas? Si no podemos demostrar que es posible fundar un Estado tal cual como decimos, claro que no, porque lo decimos, no tiene o sea, describir algo, piensen bien, describir algo en su estado ideal, eterno, uh, y no encontrarlo aquí manifestado, no es un problema. Nuestro problema es el estado mental con que percibimos las cosas. Debemos siempre tener un estado ecuánimo en la mente que podamos contemplar y percibir el arquetipo en lo que estamos observando y no en su manifestación periódica. Nacimiento, juventud, en su apogeo, bajando, viejo, muriendo y renaciendo. Esos son estados, ¿verdad? Por consiguiente, eso es lo cierto. Eso es lo cierto, que no es posible. Ahora, si para complacerte debo poner celo en demostrar de qué modo y en qué sentido es posible al máximo, esto es importantísimo, respecto de tal demostración, me has de conceder lo mismo. ¿Qué? Le dice Glaucón. En otras palabras, mire, al máximo.
¿Se puede poner en práctica algo tal como se dice? Esto, aquí es lo que viene en nosotros. Se puede poner, siempre tenemos que preguntarnos, ¿podemos poner en práctica lo que estamos estudiando? Siempre hay que traerlo a uno mismo, a la vida interna de uno. Nosotros somos logos, tenemos una personalidad y dentro de esa personalidad hay un estado, hay una república con toda esta gente. Todo lo que vemos afuera está dentro de nosotros. ¿Quieren un ejemplo inmediato? Cuando ustedes sueñan y sueñan con una persona que nunca la vieron, esa persona es completa, tiene una personalidad, tiene un aspecto físico en el sueño, pero tiene una personalidad completa. Pues piensa, habla, discute, los patea, no, me patea, me abraza, me espanta. Tiene todo su cuerpo físico, lo estamos viendo y parece real en el sueño, y tiene su mundo físico, mental y espiritual. Tenemos todo en nosotros, todo. Ese mundo subjetivo es completo, es algo increíble. Piensen que cuando crean a alguien mentalmente en un sueño, esa persona es completa. ¿Y de dónde salió? Somos logos, somos creativos. ¿Se puede poner en práctica algo como se dice? ¿O no es caso que la práctica por naturaleza alcanza la verdad, menos que las palabras? Cuando uno practica las cosas, ¿se puede alcanzar la verdad? Es menos que las palabras, la podemos describir mejor que practicar. Entonces, fíjense bien, palabra, práctica, la verdad. Ahí tenemos una escala de valor muy interesante. ¿Ven la escala de valor? La idea es lo más elevado, el paradigma, el modelo, el arquetipo. Ahora viene nosotros, podemos describirlo porque estamos concentrados y contemplados en esa verdad, contemplando esa verdad. O vemos que Platón no las ha descrito en la doctrina. Hay muchas descripciones como resultado de Blavatsky, sus maestros y los chelas, dando sus contemplaciones, sus observaciones contemplativas. Cada vez que Blavatsky en la doctrina dice, en un comentario de esta estancia, un chela dice lo mismo. Eso es una contemplación del chela. Así la comprenden en su visión. Eso es muy interesante. ¿No les parece? Eso es lo que debemos hacer. Recuerden, las enseñanzas hay que llevarlas a uno mismo, práctica interna, y no repetirla como un loro, porque ahí no crecemos. Lo que hacemos es copiar. Eso es copiar una opinión que para nosotros todavía es opinión porque la creemos, es una creencia. Estamos en el mundo bajo de la línea dividida en 4. Entonces, en allá abajo, lo que hay es conjeturas y creencias. Yo digo esto porque creo a Blavatsky. Está bonito. Digo esto porque creo en el Buda. Pero no hay transformación. Lo que hay es creencia. Entonces, aquí hay una jerarquía de valor. Y comienza en la idea, una idea luminosa. ¿Cuál es la relación en la idea con uno? Por ejemplo, la idea del ser humano conmigo mismo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué palabra relacionan las dos? Platón usa la palabra participación. Yo participo de la idea y en esa participación quiero ser uno con la idea. Ese es el sendero. La flor participa de la idea de la flor, participa de la idea de la armonía, de la idea de la justicia, de la belleza, etcétera, etcétera. Esos son participaciones. ¿Estamos? Cuando usamos la palabra participación, nos referimos de esa manera. Entonces, palabras, práctica y la idea. Podría parecer que no, pero tú lo concedes o no. Y le dice, él lo concedo. Entonces dice Sócrates, no me obligues entonces a que muestre como lo que he descrito con el discurso debe realizarse, como lo que, discúlpeme, no me obligues entonces a que muestre cómo lo que describo con el discurso debe realizarse con los hechos completamente. Hay cosas que uno puede describir de las ideas que no las vamos a encontrar aquí.
porque es un futuro para nosotros. Y así nos lo dice Blavatsky. Esto de la sexta raza raíz, esto de la quinta, esto va a ser en un futuro. Tenemos que desarrollar los otros dos sentidos que no tenemos para poder comprender esto, etcétera, etcétera. Pero si llegamos a ser capaces de descubrir, cómo se podría fundar el estado más próximo a lo que hemos dicho, la palabra próxima es muy importante, más próximo, debe decir que hemos descubierto lo que demandas. Entonces, aquí está nuestra práctica. Primero, comprender lo que es la idea. Segundo, contemplarla y poderla describir. Eso es la capaz de descubrir. Segundo, podríamos entonces fundar un ser humano. Voy a reproducir en mí, voy a cambiar mi estado mental que sea lo más próximo con mi arquetipo, o con la idea de la justicia, la idea de la bondad, la idea de la compasión, del amor, de la sabiduría. Una vez que estoy en el camino de unirme con ella, tengo que cambiar. Esa es mi responsabilidad. Si no, voy a sufrir. ¿Cuál es ese sufrimiento? Habiendo contemplado lo más precioso, transmutante, luminoso, de la idea que necesito estudiar, no lo hago. Eso es la infelicidad, ser infeliz. Entonces tengo que buscar las raíces dentro de mí. ¿Qué tengo dentro de mí que no me permite avanzar en esa visión que ya he tenido? ¿Ven la responsabilidad? Entonces, ¿cómo llaman a eso? Bueno, ese es el tamas. Hay una pasividad, una inercia a lo bajo. Hay vicios, hay vicios que uno tiene, hay ciclos viciosos, hay adicciones, hay complejos. Hay un mundo increíble, ¿verdad? Hay referencias equivocadas, ideas falsas en mí, etcétera, etcétera. Pero habiendo contemplado estas ideas bellas, piensen en sí mismos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, capaces de descubrir, se podría fundar el Estado. En el ser humano se debe cambiar uno, ¿verdad? Voy a nacer de nuevo con estas ideas. Lo más próximo, lo que más se acerca posible a esa idea luminosa. Lo que se acerca lo más posible a esa idea luminosa. Entonces, hemos descubierto lo que demanda, si podemos tener esa excelencia de trabajo interno, lo que decía Sócrates, tenemos que autoinvestigarnos, examinarnos, él usó la palabra examinación de acuerdo a las traducciones, la autoexaminación es el único sentido de la vida porque ahora somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces no te contestarás si arribamos a eso. Por mi parte, yo me conformaría, le dice Sócrates. A mí me parece que sería muy bueno en esta vida que yo llegara a hacer eso. Ok, entonces aquí viene la pregunta. ¿Ven el camino platónico, el sendero platónico? Comprender lo que lo que son las ideas, buscar las ideas que nos van a iluminar, contemplarlas, trabajarlas y contemplarlas, describirlas, adquirir el conocimiento, transformarlas en sabiduría, que es una virtud, y seguir avanzando en ese camino. Lo más próximo posible a esa idea, a la idea del ser humano perfecto. Glaucón, todo convencido, le dijo, así lo veo yo también. Está muy bien, todo aquí le va muy bien a Sócrates. Ahora dices, después bien, me parece que hemos de intentar indagar, vamos a investigar y mostrar qué es lo que actualmente se hace mal en los estados. Bueno, esto es un problema, ¿verdad?
por lo cual no están gobernados del modo del nuestro. Aquí es donde Platón se mete en problemas políticos, ¿verdad? Cuando uno demuestra y a uno habla mal del Estado y habla de correcciones y a esta gente los gobernantes no les interesan las virtudes. ¡Wow! Entonces, una vez de haber visto lo que está mal en un Estado, y recuerden llevarlo a uno mismo, lo que está mal en uno mismo, porque nos estamos gobernando mal, nosotros tenemos que ser arquitectos de nuestro propio destino, como dice el poema. Habría que preguntarse con qué cambios, los mínimos posibles, llegaría un Estado a este modo de organización política. Cambios, tenemos que cambiar, preferiblemente con un solo cambio. Eso de cambiar cada rato a Platón no le gusta. Te prometo, mañana cambio, mañana cambio, mañana cambio. Eso es un cambio, lo hacemos. A veces se necesitan dos, sino con el menor número de cambios, de menor significación. Y si tampoco así, con el menor número de cambios. Entonces, tenemos que hacer cambios significativos en nuestra vida. Yo sé que poquito a poquito es el caminar, así que cada uno tiene su camino. Pero aquí está la necesidad de cambio, la responsabilidad de que todos tenemos. Haber contemplado la idea ideal, cambiarnos y cambiar nuestra comunidad y ayudar a la comunidad para que cambie hacia una vida virtuosa, que sea justa, que sea sabia, que haya el valor de decir no cuando es negativo y es falso, que sea armónica, temperante, sin esos altibajos como un terremoto. Bueno, esto es que lo que hacen o lo que quieren hacer, esta idea platónica, todos los gobernantes de todas las naciones hoy en día, aquí en Estados Unidos, se llama el discurso de la unión de todos los años, donde el presidente tiene que dar, platónicamente, como decía aquí Platón, tiene que dar un diagnóstico del país y los cambios que él está haciendo para mejorarlo, habiendo tenido la visión de un Estado perfecto. ¿Lo ven? Esa es la idea de los discursos de los presidentes, de los reyes, de los gobernantes, tiranos o no tiranos. Ven la nación y dicen, lo que está mal es esto, yo estoy haciendo esto. Y eso lo van a oír en todas las elecciones. Este gobernante hizo esto malo, yo voy a hacer esto. Exactamente esto. Ahora, el problema está, ¿qué ideal tienes enfrente de ti? ¿Qué cambios vas a proponer y qué resultados van a dar? ¿Vas a ver un resultado virtuoso? Igualmente en nuestra alma. Cada noche deberíamos ver lo que hicimos en el día, examinarnos. Cada cumpleaños debemos examinarnos lo que pasó en el año, si quieren. Eso es un buen trabajo. Y hacer cambios para el siguiente año. ¿Cómo sabemos que hay cosas negativas? Porque somos infelices. Hay un aspecto en nosotros que es infeliz, que no está apreciado o que no está desarrollado, desvelado, revelado, que no está lleno de luz. Hay cosas que ocultamos de otro y tenemos que llenarlas de luz porque eso es pura oscuridad, etcétera, etcétera. Tenemos que investigarnos a nosotros mismos y esos son los portales, lo que están en las paramitas, lo que están protegiendo los portales para que no pase el candidato. Porque ¿qué son? Son las pasiones encarnadas, aquello que no nos deja continuar el camino. Y oigo que todos ustedes dicen que están completamente de acuerdo. Es una mayoría extraordinaria. 21 personas, somos ya mayores de edad. 21 personas aquí, todos dijeron. Vida larga para Platón. Fíjate que la vida larga de Platón.
Vida larga, Platón. Porque todavía tenemos la memoria de él, no lo dejamos ir al Debachán todavía. A mí, en mi religión, o cuando yo era chiquito, ¿verdad? Ahora soy platónico, teósofo, pero en mi religión, que es judía, y todavía me siento judío, y me lo recuerdan todos los días en la calle, el, el- un rabino un día dijo que en la religión judía, y no sé si es cierto, pero me llamó mucho la atención porque yo era joven cuando mi papá se murió, y dijo que hay tres momentos de la muerte en la religión judía. Una es cuando uno muere físicamente. El segundo es cuando lo entierran, ya sabe uno que no está ahí. Y el tercero, la última persona que mencionó ese nombre. Y ahí puede descansar para siempre. Entonces, qué interesante, ¿eh? A Platón todavía lo recordamos. La memoria. Qué bonito, ¿verdad? Hay algo que suena muy bueno ahí. De ahí Blavatsky dice, déjenlo ir, déjenlo ir, déjenlo ir. No lo atraigan, no lo atraigan. Ese soy yo pensando en lo que oí cuando era chiquito. ¿Ves cómo uno se enmarca cuando es chiquito? Chiquito en el sentido que tenía 9 años. Pero me causó mucho la impresión, la memoria. Y recordar a la gente, recordar a la gente. De ahí que los chinos, los japoneses, su religión coreana, tienen esa religión ancestral, ¿verdad? De recordar el espíritu de los antepasados, que no se mueran. Pero esa segunda muerte es muy importante para continuar y demora mucho tiempo llegar a eso, ¿verdad? Y la memoria. Ahora, Platón siendo un adepto, no hay ningún problema porque él sabe despegarse de todo esto, el desapego, y bueno, él sabe lo que hay que hacer. Completamente de acuerdo. Con un solo cambio, creo que podría mostrarse que se produce la transformación, aunque no sea un cambio pequeño ni fácil, pero posible. Entonces, ¿qué cambio se proponen ustedes consigo mismos a final de año o en el próximo cumpleaños o esta noche que tienen que hacer para continuar su responsabilidad de ser uno con la luz, con la idea del ser humano, ese Alan Catmull? ¿Qué les parece? Esa es una buena pregunta que nos está dando Platón. ¿Qué cambio sería esto, no? Aunque no sea pequeño ni fácil, aquí está un poco de la respuesta. Si no hemos cambiado hasta hoy en día, bueno, no va a ser ni pequeño ni fácil, ¿verdad? No hemos cambiado. Recuerden que tenemos, para los griegos, para Platón, la virtud es una excelencia que hay que preguntarse cómo lo puedo hacer mejor. ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Qué debo cambiar en mí para hacerlo mejor? Es una excelencia, esa es la palabra de virtud en griego. Entonces, ¿cuál es? He arribado a lo que hemos comparado con la más grande ola. Esto es muy interesante, la idea de las olas de Platón. Sin embargo, hablaré, aunque como una ola de carcajada, esto habría que ser platónico para entenderlo mejor, me sumerja sin más en el ridículo y en el desprecio. Examina lo que voy a decir. Lo que él quiere decir es que no lo van a comprender. Pero ahí lo va a examinar. Habla, dice Glaucón. Esto es una oleada que va a haber. Cada oleada es un cambio hacia lo mejor. Y en cada cambio la persona me va a decir, eso es un cambio, eso es una ridiculez y me van a despreciar y se van a reír de mí. Por ejemplo, ¿se imaginan que alguien en la película de Don Corleone, El Padrino, dice, tenemos que aplicar las virtudes y dar en vez de quitar? Lo ridículo, el desprecio, las cargas, esa es la oleada. Lo entendieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hubiera pasado a Platón si él pertenecía o fuera un hijo del Padrino? Exactamente, ¿verdad? que,
¿Ven el problema que él había dicho antes? Esto no es fácil, ¿verdad? Mostrar lo que es un Estado y decirlo. No es fácil. Fíjense que mataron a Sócrates. Él tiene mucho cuidado lo que va a pasar de ahora en adelante. Mucho cuidado. Por eso mismo, que no lo maten. Entonces dice, examina lo que voy a decir. Bien. Recuerden que también estamos estudiando herramientas de trabajo. Una herramienta es examinar. ¿Por qué hacemos buscamos herramientas? Porque tenemos que ir de la creencia al manas superior. Creencias manas inferior. ¿Cómo alcanzamos algo que vemos que parece interesante, que sea posible que sea verdadero, que no sea falso, discriminarlo, ¿verdad? Si es falso, o lo que es de lo que no es. Y esa es una herramienta, examinar. ¿Cómo examinan ustedes las cosas? Muy fácil. Busquen en Google cómo examinar las cosas. Esa es una manera. Pero de verdad, piensen, en tantos años estudiando teosofía o meses o vidas, ¿cómo examinan una verdad? Si a ustedes le dicen, como la voz del silencio, si te dicen que esto es así, no creas que eso es la verdad. ¿Se acuerdan en el fragmento 2? Dice algo así. O en el fragmento 3. Si te dicen que mentir, que matar, que despreciar a tu familia es el camino, esto no es el camino. Entonces, ¿cómo examina uno algo que le están diciendo? Y ponerlo de una manera luminosa, examinar. Esto es una buena discusión y esto sería una buena conferencia para que alguien la dé. Y entre nosotros. O sea, búsquenlo y vemos a dónde vamos. Él va a usar mucho esta palabra examinar. Ahora bien, no sabemos la que usó en griego, recuerden, esta es una palabra de este señor que es una buena traducción. Por ahora hemos encontrado cosas muy bellas. Podemos buscar otras palabras en otras traducciones. Sin embargo, es una herramienta que la podemos usar, ¿cierto? Examinar. ¿Cómo examinamos las cosas? Para hacerlas nuestras, para ver lo que es de lo que no es. Bueno. Entonces examina lo que voy a decir. No dice cree lo que voy a decir. Fíjense bien, examina lo que voy a decir. Cuando ustedes hablan con una certeza, esto es lo que yo digo, están usando su título. La certeza de Martín. Eso no sirve para nada. Lo que hay que decir es examina lo que voy a decir. Una linda línea. ¿Y qué le dice? Habla. Entonces, aquí viene la primera oleada. Aquí viene la primera oleada. ¿Estamos? La gente se va a reír de carcajadas, lo va a hacer ridículo, lo van a despreciar. Cuando uno dice, depende de dónde dice, mira, la reencarnación es verdadera, entonces muchos lo van a despreciar, ridiculeces, carcajadas. ¿Por qué? Porque no dijo examina lo que voy a decir con lo que voy a decir. Si uno dice de esa manera, la reencarnación es una ley de la naturaleza, en un sitio equivocado, sin darles la oportunidad de examinar, de comprender, entonces, carcajadas, ridiculeces y desprecio. Bueno, ya hablamos mucho de eso. Ahora viene lo que va a decir. La primera oleada, ¿se recuerdan una ola? Entonces, a menos, aquí viene su visión de Platón, visión de Platón. Es muy importante cuando ustedes estudien y compartan y digan algo importante. Si es una cita, cítenla. Por ejemplo, yo voy a dar los 15 puntos de la filosofía oculta de Taimni, del libro de la autorrealización o la autoexaminación, autocultura se llamaba en inglés. Y en ese libro, él cita una gran cantidad de cosas y no hay ninguna cita en ningún libro, en ninguna página, ¿verdad? Ahora, como yo conozco la doctrina y la voz, de dónde lo saca, porque está comentando la doctrina, ¿verdad? Pero ¿no les parece que sería lindo cuando uno dice algo muy importante,
de acuerdo, salud, de acuerdo a Platón, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo al Buda, de acuerdo al Vedantasara, de acuerdo a lo que sea, en la Vedanta. Esto nos dicen lo siguiente, vamos a examinarlo. Yo tuve la siguiente visión, la siguiente conclusión o la siguiente observación, y esta es mi opinión. Hay que ser humilde, ¿verdad? Entonces, esta es mi opinión. Digan cómo es, ¿verdad? Pero siempre vamos a examinar. Entonces, miren la visión de Platón. ¿Qué es la visión? Lo que es un estado perfecto. O cómo llegar a un estado perfecto. Lo que se aproxima a un estado perfecto. Yo no me acuerdo palabra por palabra, pero eso es lo que él está tratando, ¿verdad? El modelo de un estado, los gobernantes del estado, la organización de ese estado, etcétera, etcétera. Entonces dice, observando el estado, esto es lo que yo estoy observando. A menos, esto es una observación mística, búdica manas budi, ¿verdad? A menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes, a menos que, esto es muy importante, a menos que, lo vamos a llevar dentro de uno, ¿verdad? Cuando lean esto en el Estado, esto es bien cierto, hay que examinarlo, pero también nosotros somos un Estado por dentro, una ciudad completa, ya les dije. Todos sus sueños tienen toda esta gente. Millones de personas habitan en su alma, completos. Y esos son estados mentales. Bueno, volvemos a leer. A menos que los filósofos, un amante de la sabiduría, ¿está bien? Filo, amor, sofía, sabiduría, reinen en los estados, o que sean reyes o gobernantes, filosofen, el acto de ser filósofo, de modo genuino y adecuado. Estas son palabras que tenemos que buscar en nuestra alma. ¿Qué significa genuina y qué significa adecuadamente? Y que coincida en una misma persona el poder político y la filosofía, muy importante, son dos cualidades que debemos tener en una persona para que poder contemplar con su poder filosófico, que eso está estudiado, ya lo vimos, en reuniones pasadas, búsquenlo, el poder del filósofo. Y ahora el poder del político, aquel que pueda ver el Estado y hacer un diagnóstico del Estado. El filósofo es aquel que pueda contemplar una idea y ver esa idea plasmada en las cosas del mundo, la participación de esa idea en el mundo. Ahora, el político es aquel que por su naturaleza, que significa el poder contemplativo del político, puede, ¿qué es lo que contempla? Como la virtud de la justicia está encarnada, o mejor dicho, como el estado donde yo vivo, el país, la comunidad donde yo vivo, participa en la idea de la justicia. ¿Ven cómo piensa? ¿Ven cómo piensa Platón? Participación. Y cuál es lo que tiene corto de ella y lo que él tiene bien de ella. Cuando yo quiero ver si lo que estoy diciendo es justo, tengo que primero ser filósofo para contemplar la idea de la justicia y después ser político para ver cómo la estoy aplicando dentro y fuera de mí. ¿En qué me quedé corto? ¿En qué estoy bien? O corto o por exceso, demasiada justicia, ¿verdad? En el sentido de defecto, exceso de la justicia, de una manera ya mórbica. Eso es importante. Ese es en el mundo periódico manifestado. Entonces, el poder político y filosofía interno y externo. Interno en el sentido místico, que yo pueda ver la idea que estoy trabajando. Político es el poder de contemplar la aplicación en el pueblo, esa idea. O en la ciudadanía, que son todos los estados mentales que tengo dentro de mí, ¿verdad? Eso es un psicólogo, etcétera. Pero poder político. Y que se prohíba rigurosamente que marchen separadamente por cada uno de estos dos caminos
las múltiples naturalezas que actualmente hacen así. No habrá, querido Glaucón, fin de los males para los estados, ni tampoco creo para el género humano. Aquí lo bajó al ser humano. Ahora bien, vamos a volverlo a releer. Si estos dos poderes, del político y del filósofo, no están unidos en un gobernante, presidente, rey, primer ministro, etc., la Constitución tiene que prohibir que estos dos caminos se separen, y en esa separación van a ser la multiplicidad de estados políticos dentro de ese estado y de estados mentales dentro de uno, porque ahora viene el ser humano. No sé si me expliqué bien. María Acevedo, hermana. Esto quiere decir que vamos a ser dictadores y corruptos. Eso quiere decir que Platón tiene la idea que en un ciclo de oro, en un ciclo de Satya Yuga, que todavía no lo tenemos, obviamente, en ese ciclo tenemos filósofos gobernando, filósofos políticos gobernando. Mientras eso no llegue, mientras la educación no sea perfecta y los ciclos no trabajen con nosotros, y ese es un ciclo que él trabaja en el libro octavo, entonces no vamos a tener un estado ideal. Muy difícil, muy difícil. Y uno no se puede firmar ahí arriba cuando uno venga. No, espérate que vengan los filósofos gobernantes para volver. No sé. Podríamos comenzar con un libro en el récord, Akasha, de aquellos que ya comprendiendo esto quieren venir solamente en el Satya Yuga. Bueno, ya ves el problema, María, lo veo que lo ves, ¿verdad? Entonces, lo que hay hoy en día en la política es no solamente un filósofo y un político siendo gobernantes, pero tenemos comerciantes siendo gobernantes. No vamos a poner nombre. Que todas las utopías, que siempre lo digo, que nosotros hemos visto a través de la historia, en la escuela de los misterios y todo eso quiere decir que falta, sabrá Dios cuánto, lo que usted dice, Satya Yuga. Satya Yuga, sí, la edad de oro. Para entonces poderlo hacer. Yo he leído mucho de esos libros y me pareció estarlo viendo, o sea que él está diciendo lo mismo. Exactamente. Y está diciendo las causas de entonces de la multiplicidad de esquemas políticos, de partidos políticos. Hay países donde hay 20, 30, 40 partidos chiquititos. Aquí en Estados Unidos hay dos gigantes partidos y unos pequeños. Y bueno, y gobernantes son de toda clase. La filosofía ni la entienden. Lo que sí estudian política, alguna de ellos, ¿verdad? Ciencias políticas. Pero lo estudian no de una manera platónica, como filósofo. Entonces, fíjense bien, no se podrá parar los males. ¿Les parece que si uno grita eso en una plaza pública, lo ridiculizan, lo desprecian y se mueren de carcajadas? yo diría que sí. De ahí que yo no lo hago. Me voy a una plaza pública y digo, estudien la República de Platón si quieren tener un buen gobernante. Pero que tampoco podemos escoger. Sí, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, yo pienso que la mayoría de gobernantes, y estoy dando una opinión muy personal, es lo único la mayoría que de gobernantes entran con muy buena disposición. Sí. Entran a tratar, están pensando por ellos mismos, hacer lo mejor que pueden. Pero cuando ya están allí, al poco tiempo, les inflama el ansia de poder y que yo soy el que mando y que yo soy el que voy a hacer esto. Y la ambición del dinero también juega mucho. Entonces van cambiando tus ideas que tenían antes. Pero llegará un momento en que
en que lo de Platón, perdón, lo de Platón salga y se dé cuando nosotros también hagamos los cambios que tú estás diciendo. Muy Nos cierto. examinemos, cambiemos, nos hagamos mejores. Entonces, gracias. Muy cierto, muchas gracias. Cuando estudien historia, si les gusta la historia, fíjense qué gobernantes es platónico. Para mí, uno de los mejores, no perfecto, fue Marcos Aurelio, la etapa de los antoninos, ¿verdad? Lo que Roma tuvo más perfecto. No fue perfecto, pero su libro, las meditaciones de Marcos Aurelio es una belleza. El padre adoptivo de él, Antonino, le dieron el apodo Píos. Antonino Píos, imagínense, Adriano, Trajano, Adriano, Nerva, Adriano, Trajano, algo así, ¿verdad? Nerva, Adriano, Trajano, o Trajano, Adriano, Antonino y Marcos Aurelio. El hijo Marcos Aurelio fue un desastre porque los que los nombré fueron adoptados y escogidos por la sabiduría. Marcos Aurelio murió sin todavía escoger al próximo, pusieron a su hijo. ¿Y se recuerdan el nombre de su hijo? ¿Vieron la película Gladiador? El hijo se llamaba Cómodo. Así que con ese nombre Cómodo, pues. Marco Aurelio el estoico. Estoico, sí. Ok, eso es interesante, ¿verdad? Hay muchos, yo creo que Blavatsky también menciona varios, y que algunos son mitológicos, ¿verdad? Seres políticamente y filosóficamente unidos en eso, ¿verdad? Y creo que Asoka fue uno de esos. Mire, ahora Platón nos lo va a traer al ser humano. Recuerden cómo es arriba abajo, cómo es el estado de un ser humano. Esta es una de sus analogías a todo lo que pasa en un estado, que para él es una ciudad-estado, un país para nosotros, una nación, pasa en el alma humana. Es igualito, lo mismo. Hay que tener ese sentido político dentro de nosotros de cómo gobernarnos a nosotros mismos. Cómo gobernarnos a nosotros mismos con lo que estamos estudiando. Entonces, creo, para el género humano, para el ser humano, tampoco antes de eso se producirá. Antes de eso, ¿qué? Antes que tengamos el poder político y el poder filosófico dentro de uno. En la medida de lo posible, ni verá la luz del sol. Y habíamos estudiado en la caverna y en el libro sexto al final lo que es el sol y su analogía. Recuerden la gran analogía de Platón. Así como el sol físico ilumina las cosas y las podemos conocer y comprender y estudiar. De la misma manera, el sol metafísico, que él lo llamó la idea del bien, o el bien, la idea del bien, su arquetipo, que es el uno, él nos da la luz que para nosotros es Fohat, que ilumina estas ideas con las cuales nos vamos a transformar. Este es el mundo metafísico. Las ideas platónicas es el mundo metafísico. Lo que nosotros, el que no estudia Platón, cuando habla del mundo metafísico, lo que está hablando de la jerarquía de seres divinos. El poder ver a ángeles, a elementales y esas cosas. Para Platón es lo más búdico de todo, las ideas. En el plano Mahat, ¿verdad? Las ideas necesarias para que este universo sea nuestro teatro de evolución de las mónadas. ¿Estamos? Es bastante, ¿eh? Esto es algo increíble. Ni verá el sol, ese ser humano no va a poder contemplar el sol. La organización política que ahora acabamos de describir verbalmente, o sea, acaba de describir lo que vio, que es el poder político y el poder de la filosofía de contemplar lo que es y contemplar un estado perfecto y ver cuando entonces compararlo, contrastar la visión perfecta del modelo ideal con lo que está, donde está viviendo, puede decir debe haber cambio, los menos posibles.
para llegar a un estado virtuoso. Y lo mismo en el ser humano. Imagínense que ustedes tengan el poder de contemplar un ideal del ser humano, que se transforma en virtudes, ya sabemos por la voz del silencio, en su vida diaria. Y entonces contrastar eso con la vida de uno, una examinación perfecta, e ir cambiando. Sí, traía la inquietud de opinar, pero es que, por ejemplo, estoy escuchándolo todo, me esperé porque ya como que me dio la impresión que iba a la parte individual, porque hablar en lo político como que se me hacía un cambio muy colectivo. Cuando usted dijo los ciclos, dije, ahí como que se me hace algo muy utópico, en el sentido de que a pesar de los 2500 años después de que Platón estaba diciendo, o bueno, sus palabras involucraban esto, yo digo, todavía sigue la misma forma. Y antes de que usted nos estuviera diciendo todo esto, yo decía, bueno, a lo mejor el mensaje es llevarlo individual al interior de uno, porque ahí ya la analogía yo la vi clara. Por ejemplo, un decir, la demagogia interna, ¿no? Callar esa demagogia para entonces ir educando a ese político interno, digo, en la analogía que usted estaba haciendo, ¿no? Para que aluce esas calles o esa oscuridad, ¿no? Pero yo dije, después de tanto tiempo, finalmente no hay ese cambio que de lo ahorita que Platón está refiriéndose. Entonces, finalmente suena como una utopía, pero entonces aquí ya la esperanza sería ese ciclo que el ciclo en sí no lo entiendo a qué ciclo se refiere. No sé si estoy muy metido ya dentro de mi opinión o no sé si me estoy dando a entender. Estás usando palabras que nosotros usamos y tienes toda la razón. Suena utópico, pero también te debería sonar utópico el de estar el llegar a la iluminación en ese mismo sentido, porque nos dice Platón, es tan difícil encontrar un ser humano perfecto, iluminado, como un estado perfecto, gobernado por personas perfectas. Es la misma dificultad. Uno lo ve más fácil porque es individual. Bueno, pero él dice muy ciertamente que dentro de uno tenemos una ciudad. Todos los estados mentales que tenemos, todo. Es un juego de ajedrez que nuestra mente Kamamana juega con nosotros. Y un juego de ajedrez es infinito de posibilidades, ¿verdad? Inclusive, aunque sea la primera jugada del ajedrez, es más o menos predecible, ¿verdad? Son los peones y los caballos. Sin embargo, de ahí en adelante, como dice Platón, es lo múltiple. Llega un momento que está la variación de almas humanas, la variación de pensamientos, necesidades, es interminable. No se termina. Así que lo que te quiero decir, Sergio, tienes mucha razón. Esa utopía, entonces, la única diferencia es que yo la veo en los dos, en el ser humano y en una nación. Porque es muy difícil encontrar una persona de oro. Cuando uno encuentra una persona de oro, dice, Dios mío, ese es el Dalai Lama, ese es la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. Lo ve diferente, lo ve iluminado, lo ve con las herramientas de trabajo y devoción por la humanidad, por su compasión y su bondad y por su luz interna. Pero es muy difícil, ¿verdad? De ahí que tenemos que autoinvestigarnos, examinarnos y trabajarnos. Más manos tenemos, María. Gracias, Sergio. Muy bien dicho también. La utopía es una palabra linda, ¿verdad? Ahora que me puse a pensar, ¿qué pasa si nosotros estamos tan acostumbrados a ver, a ver lo negativo, las críticas y todo ese tipo de cosas, que no logramos visualizar, por ejemplo, los políticos que han sido, como dice Platón? Tampoco podemos imaginarnos que hay iniciados o personas adeptos entre nosotros,
por Eso es ejemplo. muy cierto, María. Porque ahora me puse a pensar, quizás el de África, por ahora, en el tiempo moderno, el de África, por ejemplo, ¿cómo se llama él? Mandela. Quizás soportó 20 años, no se volvió loco y pudo liberar y pudo hacer lo que tenía que hacer. O sea, que quizás hay muchas personas así, pero nosotros no los calificamos, porque vivimos en una maraña de una negatividad, que solamente vemos la negatividad y no balanceamos con lo positivo. Muy bien. Estaba pensando en eso ahora, escuchando, y yo, espérate. Y está muy bien pensado, porque te imaginas, vamos a llevarlo a un extremo, lo que tú dices. Imagínate que nosotros, en la sociedad teosófica, elegimos a 2 personas que van a instruir a Blavatsky. En vez de Moria, el maestro Moria y Kutumi, nosotros democráticamente vamos a escoger con lo que sabemos. Vamos a la calle en Nueva York y decimos, tú y tú van a ser los maestros de Blavatsky. ¿Cómo podemos examinar quién es un maestro, María? Esto es una exageración, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a escoger nosotros los maestros de Blavatsky? ¿Cómo podemos distinguir esa jerarquía divina? Solamente cuando nosotros empecemos ¿cómo se llama? A mentalmente empezar a hacer nuevos surcos para poder ver todo, para poder ir discerniendo de una manera que como por la parte interna, no por la parte de la personalidad externa. Siempre estamos viendo cosas de esto, que si el otro, que sí. Entonces me puse a pensar, ¿por qué no le vemos a las personas tal y como son? Personas que tienen defectos y tienen virtudes, pero sin embargo, hay un peso positivo que está cayendo sobre fulano, sobre mengano, sobre sutanejo, en momentos críticos de la humanidad, porque estamos en un momento crítico. ¿Viste cómo esto mueve el alma humana? Estas enseñanzas, y son cosas que lo tiene uno por dentro. Entonces, y salta todo esto, esto, ¿verdad? Esto es importante, ver cómo reacciona nuestra alma a estas instrucciones. Nos quedan unos minutitos, vamos a terminar ahí. Y dice lo siguiente para terminar el párrafo: la organización política que ahora acabamos de escribir verbalmente. Esto es lo que desde hace un rato titubeo en decir, no lo quería decir, porque veía que era un modo de hablar paradójico. Y es decir, advertir que no hay otra manera de ser feliz, tanto en la vida privada y en la pública. La felicidad. Fíjense qué importante palabra, la felicidad. En la vida privada y en la pública. Político, filosófico. Platón busca en nosotros que saquemos ¿cómo decirlo? Que busquemos en nosotros ese poder político filosófico de ver las cosas y poder discernirlas, discriminarlas, lo que es de lo que no es. Y teniendo el valor, que es una de las virtudes que vamos a estudiar, que es el coraje de decir que no a lo que se debe decir que no, y hacer lo que debe hacerse, hacerlo. ¿No les parece? Y este es el miedo que tenía Platón de decir las cosas como son. Esto es muy difícil en un sitio donde te pueden matar por hablar así, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿les parece? ¿Tienen alguna otra pregunta? Hay mucho que pensar. Hay mucho que... Reunión 24. Hay mucho que meditar en esto. Recuerden, llévenlo a ustedes mismos. Uno de nuestro trabajo es el estudio del platonismo, es evocar en nosotros esas ideas filosóficas políticas. Política es cómo administrar, gobernar nuestra alma.
tan difícil como una república, como una nación, como una sociedad, como una corporación. En una familia es un mundo, ¿no les parece? Cada personaje es un mundo. Bueno, aquí vamos a dejarla hoy, es la reunión 23. Espero que si tengan preguntas, la pongan en el chat o me la escriban a mí o la dejen para la próxima reunión. Espero que esto les haya servido. Muchas gracias. Que Platón viva para siempre.